Listo, entonces lo que les decía es que vamos a revisar los 10 principios de economía. Dentro de estos 10 principios que son como especie de lineamientos generales que nos permiten entender un poquito más la ciencia económica, podemos ver en primera instancia que la economía busca satisfacer preguntas como qué producir, quién va a producir, cómo va a producir, a qué precios va a producir. Y todo esto entendiendo de que el ser humano es un ser de sociedad y dentro de esa sociedad eh, tiene que buscar el mejor uso de los recursos que existen en este planeta, que obviamente son escasos. Y en función de ese manejo de recursos, poder generar el mayor beneficio para quienes forman parte de esta sociedad. Eh, También tenemos acá que la economía es el estudio de cómo la sociedad administra esos recursos, ya redundando un poquito en lo que habíamos dicho. Muy bien, entonces vamos a entrar a estos 10 principios y vamos a tratar de relacionarlos con preguntas. Por ejemplo, ¿cómo tomamos decisiones? Y para esto vamos a revisar los principios uno, 2, 3 y 4. Primero, la gente enfrenta alternativas. A ver, quiero explicar o quiero dar a entender ciertas cosas aquí. Generalmente, eh, a ver, ¿cómo deberíamos concebir al ser humano actual? La teoría económica nos pensaba a nosotros como tomadores de decisiones como seres completamente coherentes, seres los mejores tomadores de decisiones, seres que podíamos procesar toda la información existente eh, de una manera rápida, podíamos tener acceso a toda esa información y podíamos tomar en función de toda esa información y el análisis de esa información, podíamos tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, es así como visualizaba o se visualizaba anteriormente al ser humano dentro de la ciencia económica. Es decir, éramos tomadores de decisiones perfectos y racionales y podíamos manejar, asimilar toda la información. Actualmente podemos darnos cuenta de que eso no tiene en gran parte sentido. ¿Ya? Y no tiene sentido, ¿por qué? Porque se ha podido ver que a pesar de que el ser humano tiene diferentes, una gama de decisiones, de alternativas, perdón, con relación a un problema sobre las cuales puede elegir, no necesariamente el ser humano elige lo que racionalmente se concebiría como la mejor alternativa. Y dentro de esas decisiones inclusive están involucrados los sentimientos que hacen que el ser humano tome decisiones motivados a veces por esos sentimientos, ¿no? En otras palabras, lo que les digo es que no somos máquinas, como nos concebía anteriormente la teoría económica, como máquinas perfectas de toma de decisiones, sino que tomamos decisiones y a veces esas decisiones, o la mayoría de veces esas decisiones, son influenciadas inclusive por emociones que nos llevan no necesariamente a tomar la, la, la mejor alternativa de la perspectiva racional, ¿sí? A eso también se suma de que anteriormente la teoría económica concebía al hombre como un tomador de decisiones, por ende necesitaba información y se suponía que el ser humano podía acceder a toda la información que estaba disponible. Eso desde ya era descabellado, en el sentido de que nunca usted como un ser humano va a tener toda la información que necesita para poder tomar una decisión. Es decir, por ejemplo, si yo quiero comprar algo, no voy a tener toda la información disponible con relación a precios, modelos, alternativas, ciudades donde es más barato, donde es más caro, productos muy similares de mejor calidad, de menor calidad. No voy a tener acceso a todita la información que puede existir en un mercado. ¿Ya? Y si la tuviera, para mí como ser humano sería muy difícil inclusive procesarla. Entonces, teniendo en cuenta esto, la visualización de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos cambia. No es la misma toma de decisiones perfecta, fría, como la definía anteriormente la teoría económica, sino que cambia a este entender de que el ser humano se ve motivado a tomar decisiones, no procesa toda la información, no dispone toda la información, e inclusive dentro de sus tomas de decisiones se ve influenciado por sentimientos y emociones. Entonces, partiendo de esto, la gente se enfrenta a diferentes alternativas. Eso es lo que siempre nos va a pasar a nosotros. Nosotros vamos a tener diferentes opciones, diferentes alternativas sobre las cuales vamos a elegir.
¿sí? Algunos quizás están estudiando esta carrera, otros quisieron estudiar psicología, otros quisieron estudiar economía, otros quisieron estudiar medicina. Todos los días, cuando yo tengo que dirigirme a un lugar, tengo opciones que elegir. Puedo tomar un bus, puedo tomar un taxi, puedo hacer diferentes decisiones durante toda la vida. Entonces, eso es importante también tenerlo dentro del estudio de la economía, en tenerlo claro. Somos sujetos que vamos a vernos siempre enfrentados a tomas de decisiones y dentro de esas tomas de decisiones nosotros vamos a encontrar diferentes alternativas y de esas alternativas debemos elegir. Dos, el costo es algo a lo que se renuncia para obtener una cosa. Generalmente hay un costo implícito en toda decisión que tomamos. Por ejemplo, para que usted lo comprenda mejor, si yo quiero hacer gimnasio, y bueno, quiero practicar, hacer deporte, ¿no? Quiero dedicarme a hacer gimnasio. Yo tácitamente todo mi día lo tengo copado. Parte desde las 6 de la mañana que salgo de mi casa, comienzo, llego a mi puesto de trabajo, termina a las 11 de la noche, cuando ya termino con ustedes de preparar, de ver clases, dar clases, y recién a las 11 de la noche, a veces me queda tiempo para hacer mis deberes de doctorado, a veces me queda tiempo para estudiar algo más, ¿ya? Pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer deporte, con las pocas horas de estudio que me queda y las pocas horas de sueño, yo tendría que sacrificar algo para poder hacer deporte. En otras palabras, de las horas de sueño, yo podría sacrificar tiempo, las pocas que me quedan, o también podría sacrificar horas de estudio, ¿no? Lo más probable es que diga, no, las horas de estudio no las voy a topar, pero puedo topar horas de sueño, es decir, voy a dormir menos por hacer deporte. Entonces, siempre que yo tome decisiones, esas decisiones me llevan a elegir algo dentro de esas alternativas y el hecho de elegir algo tiene implícito un costo. Ese costo es el hecho de que yo hago eso o elijo eso, pero eso implicaría también de dejar hacer otras cosas. Entonces, el segundo principio es el costo de algo, o el costo de algo es aquello que se renuncia para poder obtenerlo. Es decir, el costo de hacer ejercicio, en este caso, estaría dado por las horas de sueño que yo dejaría de tener por justamente dedicarme a hacer ejercicio. Eh, Dentro de esto, nosotros vamos a ver lo que son fronteras de posibilidades de producción. Esto que ustedes ven aquí es un mapa de fronteras de posibilidades de producción, que en cristiano simplemente lo que dicen o lo que expresa es cómo yo puedo elaborar, eh, perdón, comprar en este caso, puedo formar una canasta de cosas consumidas en función de la mezcla de bienes de capital y bienes de consumo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero consumir, eh, ustedes pueden ver que esto es un plano cartesiano, ¿no? Entonces, cada lineecita que ustedes pueden ver ahí, cada línea que ustedes identifican ahí, es generalmente una línea de todas las combinaciones que yo puedo hacer con la cantidad de bienes de capital y cantidad de bienes de consumo que puedo comprar. Entonces, si yo quiero comprar más bienes de capital, obviamente voy a tener que restringir bienes de consumo. Si yo quiero comprar más bienes de consumo, voy a tener que escoger menos bienes de capital. Y dentro de esas combinaciones es lo que se forman estas fronteras de posibilidades de producción, ¿no? Que eso lo vamos igualmente a detallar más adelante. Pero esto lo que busca es reflejar el hecho de que yo igualmente al enfrentarme a decisiones tengo que elegir entre cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero más bienes de capital, lo más lógico es que voy a sacrificar bienes de consumo. Pero si quiero más bienes de consumo, lo que va a suceder con el presupuesto que tengo es que voy a utilizar menos bienes de capital. Eh, Tres, las personas racionales piensan en términos marginales. Este es otro principio también, ya lo vamos, en este momento solo los estoy mencionando de manera muy general, ya los vamos a detallar más adelante en la siguiente diapositiva. Pero aquí, con este tercer principio, entender que las personas racionales piensan en términos marginales. Este concepto de marginalidad quiere decir el valor que da o el valor que genera el hecho de
producir, de consumir, de requerir una unidad adicional. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo les explicaba, creo que también esto lo mencioné, no es lo mismo estar en el desierto, ¿no? Y tomarme el primer vaso de agua que puedo tener cuando estoy muriendo de sed. ¿Ya? El placer, la utilidad, el nivel de satisfacción que me va a dar ese primer vaso va a ser muy marcado comparado con a la final el vaso 15 que me llegue a tomar. Porque en el vaso 15 lo más probable es que ya no tengo sed, ya estoy, inclusive estoy hasta un poco lleno debido a la cantidad de agua que tomé, y el hecho de meterme un vaso más ya no me genera el mismo beneficio o el mismo placer que anteriormente me generaba, o el nivel de satisfacción. Entonces, como seres humanos, lo que nosotros hacemos es justamente pensar en estos términos racionales, desde la perspectiva de la marginalidad. Es decir, cada vez que hacemos algo más, ver qué tan útil, ver qué tanto placer, qué tanta más utilidad, qué tanto más ingreso, qué tanto más costo nos puede generar esta actividad adicional, esta unidad adicional producida, esta unidad adicional consumida. Si nos genera beneficios, si nos genera satisfacción, si nos genera utilidad, generalmente la tendemos a valorar. Pero esa marginalidad, mientras más alejada esté al inicio, va a generar menor beneficio. Ya lo vamos a ver también más adelante. Eh, bueno, cuatro, las personas responden a incentivos. Generalmente usted puede ver que todas las cosas dentro de un mercado responden a estímulos. Nosotros como consumidores respondemos a estímulos. Pueden haber incentivos que dentro del mercado nos motiven a consumir más, a consumir menos, a aumentar nuestra línea de consumo, a disminuir nuestra línea de consumo. Ese también es otro principio. Las personas responden a los incentivos. Eh, Muy bien. Eso con relación a los cuatro primeros que tienen que ver con, como les decía, con cómo tomamos decisiones. Entonces, el primero, que la gente se enfrenta a alternativas, las alternativas. El segundo, el costo de algo está en lo que se renuncia para obtenerlo, que también tiene que ver con toma de decisiones. El tercero, las personas racionales piensan en términos marginales: qué tanto beneficio adicional me puede dar el consumir una unidad adicional, el producir una unidad adicional, qué tanto bueno va a ser para mí. Y cuarto, las personas responden justamente a incentivos. Todos estos cuatro principios me llevan a mí a entender cómo las personas toman decisiones. Ahora, el quinto, el sexto y el séptimo se relacionan con esta pregunta: ¿cómo interactúan las personas unas con otras? Veamos a qué nos referimos. El intercambio puede mejorar el bienestar de todos. Esto ya entrando en temas de mercado. Nosotros pudimos ver que, por ejemplo, el trueque surge, o bueno, creo que con ustedes sí los comenté, o básicamente el trueque surge como una necesidad de poder intercambiar y poder beneficiarnos unos con productos que otros no tenían. ¿Sí? Ese intercambio en la economía generalmente lleva a mejoras de bienestar para todos los sujetos, porque, por ejemplo, a nivel internacional, productos que nosotros generamos, que no los tienen otros países, ellos los pueden obtener a través del intercambio. Nosotros entregamos producción a otros países del mundo que ellos no tienen, y ellos nos entregan también producción que nosotros no tenemos. El intercambio puede mejorar el bienestar en sí de una sociedad. Aquí, por ejemplo, les muestran esta caricatura donde hay dos presidentes, uno norteamericano y el otro peruano. El uno es Bush y el otro es el presidente Toledo, en su momento cuando se discutía la alternativa de poder firmar un TLC entre Estados Unidos y Perú. Entonces, cosas que tenía Perú que puede entregar a Estados Unidos, y cosas que tiene Estados Unidos que puede beneficiarse Perú. Algo parecido estamos haciendo nosotros. El presidente recientemente anunciaba de tratados de libre comercio con China, y tratados de libre comercio también con Estados Unidos. ¿Ya? Y eso bajo el mismo principio, ¿no? Este hecho del intercambio. Ahora, hay, hay hay que analizar, porque esto no es tan sencillo,
por sí, en el sentido de que al momento de firmar, por ejemplo, en el caso de un TLC, hay que ver las condiciones que tienen las empresas locales comparadas con las empresas extranjeras. ¿A qué me refiero? Si nosotros, por ejemplo, firmamos un tratado de libre comercio con China, se supone que parte de la producción china va a llegar al Ecuador. Y podría suceder que parte de esa producción, si bien es cierto, nos podríamos beneficiar teniendo recursos más, productos más baratos, pero podría suceder que el ingreso de esas empresas chinas termine dañando la producción o las empresas ecuatorianas que puedan estar compitiendo en ese rubro. Me expreso mejor. Eh, Cuando estuvo el presidente Correa, él generalmente puso una especie de impuestos salvaguardias que evitaban que, por ejemplo, que los productos chinos ingresaran a un precio muy bajo. Porque obviamente lo que buscaba el presidente en ese momento, Correa, lo que buscaba era en cierta medida salvaguardar la producción nacional. Aquí en el país hay productores de calzado y esos productores de calzado no estaban o no tenían la misma estructura de costos, no tenían el mismo nivel de tecnología, no tenían eh, igual cantidad de recursos financieros para producir como por ejemplo una empresa china. Y al entrar un gigante chino aquí a entregar su producto, lo entregaba a un precio más bajo y casi también rompía el mercado ecuatoriano. Entonces, para evitar eso, se establecían aranceles, se establecían impuestos, evitando de que el producto ingresara tan barato aquí al Ecuador, ¿no? Pero en estos tratados de libre comercio podría suceder, si no son bien analizados, de que cosas que aparentemente son buenas para el consumidor porque va a poder acceder a productos más baratos, podrían generar también problemas para la empresa local. Y es una de las cosas que justamente en los tratados con Chile y el tratado con Estados Unidos, por lo menos aquí los empresarios generalmente refutan por el temor que tienen ellos, que es lógico, es comprensible, al momento de ver que gigantes entran al mercado local y compiten con empresas que ni en chiste pueden equipararlos en costos con los costos tan bajos que ellos tienen para el momento de producción. Eh, Seis, los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Justamente nosotros también habíamos visto que la interacción del mercado permite entender qué es lo que quiere el mercado. En función de qué es lo que quiere el mercado, se van estableciendo quién lo produce, cuánto se produce, en qué condiciones se produce y el mismo mercado termina regulando. Por eso es lo que nos dice aquí, los mercados son un buen mecanismo para organizar finalmente la actividad económica. Eh, Siete, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Esto también es interesante en el sentido de que entendemos, y en algún momento también con los pensadores históricos pudimos ver, de que si bien es cierto el mercado es bueno, el libre mercado es bueno, pero en algún momento se necesita también la mano reguladora del Estado para poder eh, corregir los desajustes que puedan existir en ese mercado. Y el Estado puede justamente con intervención, no profunda, no total, sino en cierta medida parcial, corrigiendo esos errores, podría mejorar los resultados que tendría una economía de mercado libre. Eh, ¿No? Tenemos ahora el 8 que me habla o que me dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Este principio es importantísimo y se relaciona con Smith cuando nosotros veíamos el tema de las riquezas de las naciones. El nivel de vida de un país va a depender de la capacidad que tiene ese país para producir bienes y servicios. Entonces, si nosotros vemos que el Ecuador, ¿por qué todavía es una economía pobre? ¿Por qué el Ecuador no progresa? ¿Por qué el ecuatoriano no tiene mayor nivel de ingresos? ¿Por qué en sí nuestra economía todavía es débil? Porque vemos lo que producimos. Producimos productos primarios, producimos productos que no tienen a veces ni mayor valor agregado. Ya ha cambiado bastante, pero igual seguimos siendo una economía tácitamente primaria. Este año lo que les digo es que exportamos el arroz como arroz, el cacao como cacao. No le damos a veces mayor valor agregado. Nuestra industria no es intensiva en esa transformación del producto primario para mandarlo ya procesado.
Y peor aún, ni siquiera somos exportadores de conocimientos ni de tecnología. Y eso también debilita. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si usted va y ve el nivel de vida que tiene un ciudadano japonés, un país que no tiene recursos, pero que explota, en cambio, el conocimiento y la tecnología que desarrolla y tiene niveles de ingresos altos, hace que su sociedad tenga mejores niveles de vida. Usted va a Estados Unidos, si usted revisa los niveles de ingresos que tienen los ciudadanos, por ejemplo, analizando el Producto Interno Bruto per cápita, usted va a ver que el nivel de vida que tienen esos ciudadanos, o la riqueza que se genera en ese país por ciudadano, es mucho más alta comparada con la que nosotros tenemos en el Ecuador. Para que tenga una idea, esto lo van a ver en macroeconomía, lo más seguro, hay un indicador que permite ver qué tan rico es un país y ese indicador es el Producto Interno Bruto per cápita. Ese Producto Interno Bruto per cápita, lo que me cuenta a mí es, si yo tomara toda la riqueza de un país y la dividiera para el número de habitantes, ¿cuánto le correspondería en riqueza a cada habitante? Si yo les muestro el per cápita del Ecuador, ahorita está por $6.000, es decir, que si tomamos toda la riqueza generada en el año y dividimos para todos los habitantes vivos del Ecuador en ese año, nos va a corresponder más o menos repartir esa riqueza a $6.000 por cada uno de los ecuatorianos. Pero si usted va a Estados Unidos y ve el per cápita, ellos tienen 60.000, 70.000, $80.000 de per cápita, ¿no? Entonces, obviamente con eso yo puedo darme cuenta de cuál economía está mejor. La de allá, que tiene niveles de ingresos, niveles de riqueza mucho mayores, van a estar mejor, el nivel de vida va a ser mucho mejor que comparado con el nivel de vida que nosotros tenemos. Entonces, el principio 8, el nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Eh, el 9, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Esto más raya en lo macroeconómico, ¿no? Pero aquí se comienzan ya a relacionar conceptos que tienen que ver con la cantidad de dinero circulante. Cuando, si nosotros, bueno, nuestra economía es muy particular, porque nosotros no tenemos moneda propia, tenemos una moneda que es una moneda prestada, el dólar. Pero si tuviéramos moneda propia y nuestro gobierno imprimiera constantemente más dinero, el dinero es como un bien y al haber más de un bien en el mercado, la gente inmediatamente va a decir o va a percibir que ese bien no vale mucho. Es decir, que cuando un país emite dinero, si ese dinero, esa masa de dinero aumenta en la economía, simplemente lo que perciben los ciudadanos es que ese dinero está abundante, existe en gran cantidad y no vale tanto como si fuera menos, ¿ya? Y eso hace que yo necesite mayor cantidad de moneda o de billetes para poder comprar lo que antes compraba con menos. Entonces, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Cuando el gobierno mete dinero en la economía, simplemente si yo compraba, por ejemplo, este control o un celular en $100, debido a que hay mayor cantidad de dinero circulante, la economía aprecia de que hay más dinero en la economía, el dinero vale menos y yo ya no le pido 100, sino que le pido 110, 120, mayor cantidad de unidades monetarias por lo que antes yo compraba por los precios de las cosas. Y esto, en cierta medida, se conoce en parte como inflación. Y hay que prestar atención a la inflación, que es igualmente un indicador macroeconómico. Y es, en el corto plazo, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto también es parte de la concepción macro. Cuando hay algo una disyuntiva que se plantea, es decir, una disyuntiva es como una especie de camino doble que yo tengo, o elección doble que tengo. O escojo inflación o escojo desempleo. ¿Ya? Y se los explico por qué. Porque imagine una economía que está produciendo. Si esa economía produce, las empresas producen, tienen dinero, esas empresas contratan gente, esa gente contratada tiene su sueldo, tiene plata, si tiene plata, consume. Es decir, que cuando la economía está creciendo, la gente tiene dinero y consume. Si consume, lo que sucede, por lógica, es que se van a demandar más de los bienes. Y al demandarse más de un bien, ustedes por experiencia ya conocen que cuando más se demanda un bien, generalmente el precio de ese bien sube.
Es decir, que ahí lo que va a suceder es que yo voy a tener tasas altas de empleo con niveles de inflación altos, ¿no? Entonces hay gente, hay más gente trabajando, hay menos desempleo, pero en cambio los precios de las cosas son más altos. Es decir, yo tengo gente que está trabajando, la gente tiene empleo, pero las cosas en la economía se vuelven más caras. Lo contrario, pasaría, o lo que pasaría de manera contraria, es que si la economía va mal, la empresa despide gente, la gente no tiene dinero, si no tiene dinero simplemente no consume. Y si no se consume, los productos comienzan a bajar de precio. Y eso, lo que sucede ahí es que yo tengo, por ejemplo, altas tasas de desempleo con niveles de inflación más bajos. O sea, aquí se presenta esta disyuntiva. ¿Qué me interesa a mí o qué es más importante para mí? Tener a la gente trabajando y tener niveles de inflación altos, es decir, tener bajo el desempleo y tener niveles de precios altos, o lo contrario, tener niveles de desempleo altos y tener precios más bajos. Entonces, es una disyuntiva que se presenta. ¿Qué es mejor para la economía? Bueno, ahí hay diferentes criterios para poderlos analizar, ¿no? Hay diferentes concepciones. Hay algunos que preferirán tener tasas de desempleo menores, pero que la gente pague más, y otros preferirán tener niveles de desempleo eh, mayores, pero con niveles de inflación más bajos. Entonces, eso es una disyuntiva. Bueno, 10 principios de la economía. Voy a tratar de ampliarlos un poquito más. A ver, aquí hay otras cosas más. Ya. Muy bien, principio uno, no existe merienda gratis. Para tener alguna cosa, generalmente tenemos que sacrificar otra, ¿verdad? Yo siempre tengo que, como yo les decía, si quiero hacer ejercicio, voy a tener que sacrificar horas de sueño. Si quiero tener ingresos, más probable es que tenga que sacrificar mi carrera estudiantil. O sea, si yo quiero tener ingresos en este momento, dejo de estudiar por dedicarme a trabajar. Eh, si yo quiero tener mejor nutrida a mi familia, lo más probable es que tenga que sacrificar otro tipo de gasto. Entonces, aquí surge esto que ya habíamos visto, de que siempre todo tiene un costo y el costo es implícito de dejar de recibir algo. Entonces, si yo quiero hacer deporte, me va a costar sacrificar horas de sueño. Eh, Dentro de eso surge el tema de la eficiencia y de la equidad, ¿no? La eficiencia, las sociedades obtienen el máximo de sus recursos escasos. Es decir, ser eficiente es utilizar de manera plena los recursos que en este caso nosotros habíamos visto de que son escasos. Y la equidad, los beneficios del empleo de los recursos escasos se distribuye en justicia entre los miembros de la sociedad. Recuerden lo que habíamos dicho, de que la economía es una ciencia noble en el sentido de que busca maximizar el uso de recursos hacer un uso adecuado de recursos generando el mayor beneficio para la sociedad. Y tiene relación con lo que nos menciona aquí. Ser eficientes en el uso de los recursos y también ser equitativo, ¿no? Los beneficios que genera el empleo de esos recursos se tienen que distribuir con justicia sobre todos los miembros de una sociedad. Eh, en relación al principio 2, para decidir se requiere comparar los beneficios con los costos de las alternativas. Si asistir a la universidad o al trabajo, lo que les decía, yo podría decidir entre estudiar o trabajar. Entonces yo hago una comparación entre los costos de uno y el costo del otro. Muy bien, los costos del uno puede ser que si me dedico a estudiar, no voy a tener suficiente dinero. Voy a tener algo de dinero, por ahí podrá hacer algo, pero con el tiempo que me demanda estar estudiando, lo más probable es que no tenga tanto dinero como si me dedicara al 100% a trabajar. Pero si me dedico 100% a trabajar, yo sé que el costo no va a ser en el corto plazo, sino que lo más probable es en el largo plazo, cuando en una sociedad yo necesite un título para poder mejorar mi nivel de ingresos y no lo tenga en un momento futuro. Eh, bueno, y así otras preguntas que les plantean, si estudiar o asistir a una cita, a todos nos ha pasado, ¿no?
tengo un examen al día siguiente y de repente tengo también una enamorada, elijo entre las dos. Bueno, ¿qué me conviene? ¿Ir al examen o irme a la cita? Hay algunos que van a decir, no, yo prefiero irme a la cita, pero eso tiene un costo, que es que no voy a tener horas suficientes para estudiar y lo más probable una consecuencia con un examen, una nota de examen baja. O si voy a estudiar, puede ser que también tenga una consecuencia porque me termino peleando con la chica y hasta la pierdo, ¿no? Pero todo y tiene implícito un costo. Ir a clases o dormir, algo similar a lo que yo les decía entre hacer ejercicio y gimnasia. El costo de oportunidad de algo es lo que sacrificamos para obtenerlo, ¿no? Entonces, si yo me dedico a estudiar, lo más probable es que el costo de oportunidad sea que yo me pelee con mi padre. Si me dedico a asistir a la universidad, puede ser que el costo o el costo de oportunidad va a ser el hecho de que voy a tener menos ingresos o recursos para poder mantener, ¿ya? Si me dedico a estudiar, el costo de oportunidad puede ser que voy a tener menos horitas para dedicarme al ocio o a dormir. ¿De acuerdo? Eh, bueno, esto es igualmente lo que mencionábamos, ¿no? Y aquí esta actriz, en la parte del párrafo que corresponde, justamente expresa la importancia de una carrera universitaria. O sea, Emma Watson, para estudiar, deja tácitamente sus actividades como actriz para ponerse a estudiar. Dice, siempre he intentado mantener un equilibrio en mi educación y mi carrera de actriz, pero no creo que sea posible hacer malabarismos con una carrera universitaria. Ahora tengo la necesidad de estudiar, añade la actriz, que interpretó por primera vez, bueno, ni sé quién. Bueno, lo que estoy tratando de mostrar con esto es que todo tiene un implícito un costo. En ese caso, esta persona tiene una carrera marcada, interesante como actriz, pero ella también tiene la necesidad de poder tener un título. Sabe que mientras esté haciendo ese otro trabajo que es muy demandante, no lo va a poder hacer, por tanto, tiene que sacrificar esa actividad para poder obtener su título. Recientemente, en el tema de los deportes, nosotros pudimos ver de que uno de estos chicos que quedó campeón con Argentina, justamente decía que el hecho de que desde joven, uno de estos chicos, no recuerdo el nombre, se dedicó a entrenar, a prepararse, llevó a que él tuviera que dejar el colegio. Y al dejar el colegio, obviamente, simplemente lo que sucedió es que no pudo, a la edad que ella tiene, no pudo tener, como otros jóvenes, ya tener un bachillerato y tener un título, ¿no? Entonces, y el tipo piensa retomar. Pero eso implicaría de que obviamente tenga que ir compaginado con actividades menores en el área deportiva porque va a necesitar tiempo para eso. Son simplemente ejemplos para mostrar este tema del costo de las cosas. Eh, bueno, con relación a los eh, cambios marginales son pequeños cambios o cambios incrementales para ajustar un plan de acción. La gente toma decisiones comparando los costos y los beneficios en el mar. Entonces, yo por eso les decía que estos cambios marginales tienen que ver, por ejemplo, con la producción. Si yo produzco una unidad más, el hecho de producir esa unidad más, ¿qué tanto más ingresos me genera? ¿Qué tanto hace elevar mis costos y qué tanto modifica mi utilidad? Eso es un análisis marginal. El hecho de tomar algo más o de hacer algo más, esa unidad individual que se ejecuta genera ingresos, costos, utilidad en el caso de la producción. Pero también yo les decía que tomen como ejemplo el hecho de tomar, de beber agua. Si yo tengo sed, obviamente el primer vaso me genera un nivel de satisfacción notorio comparado con el vaso 10, con el vaso 15, donde si yo ya me meto un vaso más, a la final más bien no me genere satisfacción, sino más bien me genere algo contrario. Entonces, a eso me refiero con estos cambios marginales. Y eso también es importante poderlo tener en mente al momento de analizar estos principios de economía. ¿Qué más tenemos aquí? El principio 4, los cambios marginales en costos, los beneficios motivan a la gente a reaccionar, ¿no? Entonces, esos cambios marginales, si algo genera un beneficio adicional, va a hacer que la gente tome el deseo de hacerlo o deje de hacerlo. A qué me refiero con esto? Si de repente
por ejemplo, una hora más de trabajo, a usted le genera, imagine que usted hace horas extras, ¿no? Entonces, si usted tiene su horario normal de trabajo y de repente lo que le pagan por hacer una hora más de trabajo, una hora extra, esa ganancia usted la compara, por ejemplo, con el nivel de satisfacción que tiene en quedarse en su casa y pasar con su familia, ¿no? Entonces puede ser que esa hora adicional no represente todo el nivel de ese dinero, no represente el nivel de satisfacción que le representaría el hecho de que pase con su familia, por ejemplo, si se va un sábado a la playa. Entonces usted se pone a analizar, bueno, este valor adicional representa o no representa, me mueve o no me mueve a tomar una decisión de quererlo hacer o no quererlo hacer. Bueno, entonces estos cambios marginales de costos y beneficios motivan a la gente a reaccionar. La decisión por una alternativa frente a otra se produce cuando los beneficios en el margen de la alternativa elegida son mayores que sus costos en el margen. Esto obviamente tiene sentido. Si el hecho de producir una unidad adicional, por ejemplo, me genera mayores beneficios comparado con los costos, lo lógico es producir. En cristiano, si yo estoy produciendo cierto número de unidades y de repente me piden producir más, esas unidades adicionales que voy a producir tienen que generarme ganancia comparado con los costos, porque si me generan costos más altos, ¿ya? Que ni siquiera cubren mis ingresos, eso no me va a representar a mí algo bueno y por ende lo voy a dejar. Pero nuevamente está presente el análisis marginal en la toma de decisión. ¿Qué pasa con esta carita? Me colgó la presentación, permítanme un ratito. En, ¿me parece? Sí, Muy bien. sí, ahí Entonces, se ve. principio 4. En el principio 5, la gente se beneficia de su habilidad para intercambiar unos con otros. El beneficio del intercambio ayuda generalmente a la sociedad. La competencia genera beneficios por el intercambio. Nosotros habíamos visto también al momento de estudiar a estos pensadores que hablaban sobre el libre mercado, ese hecho de que ese libre mercado, ese mismo mercado, hacía que se demandaran ciertas cosas, el mismo mercado asignaba a quien producía, asignaba a quien consumía, asignaba el precio, porque justamente la interacción entre oferta y demanda se define precio, y todo eso generaba competencia entre los participantes del mercado y todo eso retribuía en bien porque las empresas mejoraban, el producto mejoraban y los consumidores tenían acceso a mejores productos y a mejor precio. Entonces la competencia genera beneficios por este intercambio. El intercambio le permite a la gente especializarse en lo que hace mejor. Es decir, de que este hecho de intercambiar cosas puede hacer de que, o mejor dicho, lleva a las empresas a que estas empresas se especialicen en algo en particular al momento de producir. Y ese particular, o ese bien o servicio particular, es el que finalmente va a ser motivo del mercado. Entonces, la gente se beneficia al momento de realizar intercambios, la competencia genera beneficios por este intercambio, y el intercambio permite que las empresas y las personas se especialicen en hacer las cosas.
El principio 6, una economía de mercado, es una economía que distribuye los recursos a través de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y familias cuando interactúan en el mercado por bienes y servicios. Familias que compran y quienes van a trabajar para producirlo, y las empresas deciden a quiénes contratar y qué producen. Dentro del que es el mercado, recuerden nuevamente lo que les mencionaba, de que esta interacción, esta libertad de mercado hace que el mismo mercado termine definiendo quién produce, quién consume, cuánto se produce, cuánto se consume, a qué precio se produce, a qué precio se va a consumir. Eso finalmente lo termina definiendo el mismo. Smith observó que las empresas y las familias actúan en el mercado como guiados por la mano invisible. Este concepto ya ustedes también lo vieron. Debido a que las familias y las empresas miran los precios cuando deciden qué comprar y qué vender. No toman en cuenta los costos sociales de sus. En consecuencia, los precios guían a los tomadores de decisiones a alcanzar resultados que tiendan a maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Nuevamente aquí lo que nos está recordando son los principios de este mercado, que este mercado de libre mercado, donde Smith nos proponía el principio de la mano invisible. En cristiano simplemente significaba de que el mismo mercado, habían cosas que en el mercado, que habían fuerzas en el mercado que terminaban haciendo que todo funcionara de manera perfecta, como si eran corregidos o si eran manejados por una mano invisible. Eh, el principio 7 tiene que ver con lo que son las fallas de mercado. Las fallas de mercado ocurren cuando el mercado falla al distribuir los recursos de manera eficiente. Cuando los mercados fallan, el gobierno puede intervenir para promover la eficiencia y la equidad. Eh, si bien es cierto que se propone esta libertad de mercado, pero a veces esta libertad de mercado puede llevar a ciertos comportamientos no adecuados en el mercado. Por ejemplo, si dejáramos al libre mercado el tema de la salud, lo más seguro es que van a surgir empresas que van a darnos el servicio de salud. Hay demandantes que quieren cubrir o necesitan servicios de salud. Pero, por ejemplo, podrán haber personas que no puedan pagar lo que se paga por lo que deberían pagar por un servicio de salud. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esos consumidores? Quedan al garete, nadie los atiende, nadie los toma en cuenta. Y es ahí donde el Estado tiene que entrar justamente a regular esos comportamientos de mercado para que estos consumidores también sean atendidos. Entonces, esas fallas que se producen en el mercado son las que justamente se pueden, en cierta medida, compensar, regular, corregir con la intervención del Estado. Se los pongo de manera mucho más comprensible. Eh, los subsidios, por ejemplo. Los subsidios tienen como finalidad poder abaratar el precio de un producto, lo que paga un consumidor para poder acceder a un bien o a un servicio. Entonces, ¿por qué nace este tema del subsidio? Porque se entiende que si bien es cierto, un consumidor puede requerir el producto, pero el precio que él pagaría si fuera el precio de mercado no podría cubrirlo si fuera realmente el precio de mercado. Se lo explico mejor. Si usted ve, si liberaran, por ejemplo, el subsidio del gas en el Ecuador, usted puede ver que actualmente el gas fuga hacia Colombia y hacia Perú, porque en Colombia y Perú tienen precios internacionales de la bombona de gas. En Colombia creo que tiene alrededor de $15, en Perú alrededor de $12, y aquí en el Ecuador apenas una bombona de gas sin el servicio de transporte le cuesta 1,80, que es el precio subsidiado, 1,80, ¿no? Claro que obviamente a ustedes le cobran 4,50 o 3,50 hasta que se la llevan a la casa, pero si usted le quita eso, el precio oficial es 1,80. Entonces se imagina, 1,80 en el Ecuador, $15 en Colombia, $12 en Perú. Es lógico que el gas fugue hacia esos lados, porque allá compro aquí barato en el Ecuador y lo vendo allá y gano por esa diferencial en precio, ¿no? Entonces, si quitaran el subsidio aquí en el Ecuador, más o menos se establecería en esos precios, 15, $12. Pero hay parte de la población que no puede cubrirlo. Y esa parte de la población
recibe subsidio y ese subsidio tiene como finalidad justamente de que esas personas se beneficien también de esta producción, accediendo a ella con una parte del valor o del precio que se paga cubierta por parte del Estado. Entonces se corrigen esas pequeñas imperfecciones que pueden ocurrir en un mercado de libre comercio, eh, y que el Estado como interventor podría solucionar. Las fallas del mercado pueden ser causadas por una externalidad. Una externalidad es el impacto sobre el bienestar de terceros, de las acciones de una empresa o de una familia. Entonces, generalmente las cosas que nosotros hacemos, más que nada este tema de externalidad tiene mucha relación con proyectos, ¿ya? Entonces, el hecho de que yo ejecute algo puede generar un impacto y ese impacto puede ser positivo o negativo, que generalmente es en terceros que no pertenecen a la empresa, ni los relacionados con el proyecto. Entonces, esas fallas de mercado, que tienen que ver en este caso con las externalidades, también pueden ser corregidas por parte de la intervención del mercado. ¿A qué me refiero? Podría ser que, por ejemplo, con el tema de la minería, si bien es cierto, la minería, a nosotros nos interesa tener más recursos para poder construir hospitales, para poder construir carreteras, para poder tener educación, pero el hecho de explotar las zonas mineras que se encuentran en el austro podrían generar externalidades como la pérdida de hábitats naturales, de la pérdida, la desaparición de poblaciones porque tendrían que salir para que puedan explotar esas montañas. Esas son externalidades, ¿no? Entonces, el hecho de desarrollar ese proyecto genera en este caso una externalidad negativa, que es el daño al medio ambiente. Entonces, eso representa un costo y ese costo también con la intervención del Estado podría ser controlado, podría ser resarcido. Eh, y otra falla del mercado tiene que ver con el poder del mercado, la capacidad de una empresa o familia para influir indebidamente en el precio del mercado. Tiene que ver, me suena como monopolio. Eso también implicaría una falla de mercado. El hecho de que una empresa tenga tanto poder o represente tanto en el mercado, que al representar tanto puede incidir en precios, en condiciones del producto, en la cantidad de producto que entrega. ¿Por qué? Porque ese productor o ese consumidor es grande con relación a todo el mercado. El poder de mercado es también otra falla de mercado que se tendría que corregir. ¿Y cómo se corrige eso? Por ejemplo, con la intervención del Estado, planteando leyes, en este caso antimonopolio, ¿ya? En el caso de productores que se sabe que tienen poder de mercado, se les plantean leyes antimonopolio para que disminuyan su participación con relación a todo el mercado y no puedan tener este nivel de incidencia, ¿ya? Y de esa manera corregir estas fallas. El principio 8, el nivel de vida puede ser medido en diferentes maneras, comparando ingresos personales, comparando el valor de mercado de la producción. Esto era lo que a ustedes ya les mencionaba, de que el nivel de riqueza que puede generar un país está tiene mucho que ver con lo que esos países produzcan, ¿no? Y se puede medir ese nivel de vida o ese nivel de buena vida que pueda tener un país comparando los ingresos que puedan tener, en este caso, los ciudadanos de cada país a través del indicador que les mencionaba, el PIB per cápita, o comparando el valor de mercado de la producción nacional. ¿Qué tanto produce dentro del mercado una economía? Esos son indicadores que me dan a mí o que me dan a entender que tan buen nivel de vida puede tener una economía. Casi todas las variaciones en los niveles de vida se explican por diferencias en las productividades de los países. Es decir, que nuevamente aquí está lo que ya habíamos mencionado, aquellos países que tengan mejores niveles de producción, más intensos en tecnología, puedan dar mayor valor agregado, van a tener niveles de ingresos, niveles de vida mucho mejores que aquellos países que sean pocos industrializados, poco tecnificados, y que a la final produzcan o generen simplemente producción muy, muy básica, poco más y entreguen solo commodities al mercado internacional. Entonces, ese país que solo entrega commodities comparado con aquel país que tiene niveles de producción más técnicos, más intensos, más tecnificados,
van a haber obviamente un margen en el nivel de ingresos, entendiendo que aquel que tiene mejores niveles de producción va a tener mejores niveles de ingresos comparado con con aquellos que no. Y la productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por hora trabajadora. Entonces, eso también va de la mano en función de el nivel de tecnificación, el nivel de experiencia que pueda tener un país. La tecnología, el conocimiento pueden hacer que países produzcan mucho más con menos recursos en menor tiempo, comparado con aquellos que tienen nivel tecnológico deficiente, niveles de conocimiento deficientes y procesos menos eficientes. Y en función de eso se establece la productividad. Principio 9, lo que veíamos también, el tema de la inflación. La inflación es un incremento generalizado en los precios de la economía, lo que ya les mencionaba. La causa de la inflación es el incremento en la cantidad de dinero. Una de las causas de la inflación es el incremento en la cantidad de dinero. Lo que les decía, si de repente tuviéramos moneda propia y el Estado imprimiera o metiera más dinero en la economía, eso nos haría percibir a nosotros los agentes económicos como que el dinero vale menos. Y ahora yo como agente económico pediría mayor cantidad de moneda, mayor cantidad de billetes por un bien que antes pedía menor cantidad de unidades monetarias. Eso se conoce como inflación. En cristiano, usted va a tener que pagar más monedas y billetes por un bien que antes, un bien o servicio que, por el cual antes entregaba menos billetes y monedas. Cuando el gobierno genera grandes cantidades de dinero, el valor del dinero cae, lo que les mencionaba. Es que es lógico esto porque el dinero es como un bien. Si hay mucho de un bien, se entiende que su precio es menor. Si hay poco de un bien, es decir, comienza a escasear, se entendería de que ese bien tiene mayor valor. Y el dinero justamente funciona como un y dentro de esto, cuando ustedes vean macroeconomía, van a tener esto que es esta disyuntiva que ya anteriormente explicábamos, que tiene que ver con el decidir si quiero mayor desempleo comparado con menores tasas de inflación o mayores tasas de inflación con menor desempleo. Y a esa relación entre lo que es inflación y desempleo en macroeconomía se la conoce como la curva de Phillips. Esta curva de Phillips, que es un modelo que justamente explica esta relación entre inflación y desempleo. Y yo les explicaba de manera muy sencilla que cuando la economía va bien, produce, si produce, la gente tiene plata, si la gente tiene plata, consume, y si consume, el precio de las cosas sube. Es decir, hay bajo desempleo, pero altas tasas de inflación. En situación contraria, si la economía va mal, las empresas despiden, si le despiden, la gente no tiene plata, si no tiene plata, no consume, y ¿qué es lo que hace con los precios de las cosas? Comienzan a caer. Es decir, tengo por el contrario altas tasas de desempleo, pero con niveles de inflación más bajos. ¿Ya? Y eso es lo que justamente se ve en la curva de Phillips, y que se relaciona con estos principios de economía. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta de lo que he presentado aquí? Niños y niñas, ¿se comprende? Sí, profesor. Muy bien. Voy a tomar otra diapositiva que está muy relacionada, pero quizás explica un poquito mejor lo que estamos viendo acá. A ver si me devuelvo un poco estos temas. Profesor, buenas noches. Dice Rina Aguas que se le apagó la computadora y que si le puede por favor dejar ingresar nuevamente. Entonces, igualmente esta para reforzar un poquito lo que habíamos dicho y tratar de pensar. Entonces, tienen estos 10 principios, ¿no? Que habíamos visto. En relación a este primer principio, los individuos se enfrentan a disyuntivos.
siempre hay más de una alternativa o toma de decisiones dentro de lo que día a día hace cada sujeto. Luego tomar decisiones, elegir entre dos objetivos, y a veces no solamente dos, sino dos o tres. Situación en donde hay que elegir entre las cosas o soluciones. Esas son las alternativas. Los individuos, por ende, decimos que se enfrentan a estas disyuntivas. Ejemplo de esas disyuntivas tienen que ver con cómo llevar el equilibrio entre dos o más situaciones, entre un medio ambiente limpio, ejemplos son estos, ¿no? Entre un medio ambiente limpio y un elevado nivel. Quizás, por ejemplo, como en su primera instancia, los chinos apostaron por tener un país creciente, industrializado, y los llevó a producir con niveles de contaminación alto debido a la producción de carbono con carbón que ellos tenían. Y eso implicó que a mayor crecimiento que tenía el país, pero tuvo un costo que era el tener un medio ambiente, en este caso un aire menos limpio. Son decisiones que se toman. Y dentro de estas disyuntivas está el tema de la eficiencia y eficiente, utilizar de manera plena todos los recursos, y la eficacia es hacerlo de manera totalmente adecuada. Muy bien. Entonces, acá otros ejemplos, como un estudiante decide repartir su tiempo entre dos materias. Puede ser que usted me diga, bueno, tengo la materia de economía y la materia de estadística que estoy actualmente tomando. Entonces, si yo decido entre las horas de tiempo que tengo, dedicarle más a una y más tiempo a una y menos tiempo a otra. Todo eso obviamente implica una decisión y esa decisión tendrá también. Las empresas, al reducir la contaminación, elevan el costo de eso. También es obvio, ¿no? Si una empresa decide no contaminar, lo que va a suceder es que va a tener que invertir en mejor tecnología para mejorar sus procesos productivos y por ende contaminar. Cuando el Estado trata de aprovechar al máximo los recursos, sus recursos, o repartir equitativamente esos. Si puede ser, por ejemplo, las decisiones que se toman en una economía, decido llevar un modelo económico donde el Estado gasta, bueno, no gasta, invierte en temas sociales, o restringo la inversión social y destino los recursos para otras cosas que necesita el Estado. Decisiones que igualmente es. El segundo principio implicaba el costo de oportunidad, es aquello a lo que se debe renunciar para obtener algo. Ese costo de oportunidad que es básicamente el costo de dejar de hacer algo por hacer algo, tomar algo más, ¿no? Y aquí viene lo que les decíamos, el ejemplo del gimnasio, el hecho de dormir menos para poder ir al bueno, esto ya también lo estamos en el punto 3, el principio 3. Acá quizás lo van a poder entender un poquito mejor a lo que me refería. Las personas racionales piensan en términos cambios marginales. ¿Qué son esos cambios marginales? Son pequeños ajustes adicionales de los planes de acción que ya existían. Tomar en cuenta que al hablar de margen, estamos hablando tácitamente de un, ya que los ajustes se realizan en los bordes de lo que generalmente nosotros hacemos. Yo por eso les decía de que el hecho de producir, y yo estoy al límite de mi producción, de repente me piden más producción, eso ya estaría cayendo tácitamente en mi borde de producción, y yo debería evaluar si esas unidades adicionales que me piden producir me generan más ingresos o me generan más costos. De eso tomar. Eh, estas decisiones en términos marginales, se usan los términos beneficios marginales, que son aquellos que ayudan a la toma de decisiones, pero que conlleva a una mejora. Por ejemplo, una mayor cantidad de estudio mejora la percepción de esa edad. Puede ser que te diga, bueno, yo voy a dedicarme me voy a dedicar a prepararme más, en el sentido de que en el largo plazo yo pueda mejorar mis niveles de ingreso,
entendiendo de que teóricamente a mejores niveles de preparación del sujeto puede acceder a niveles de renta mayores. También tenemos costos marginales, los cuales implican menor cantidad de costes para que el beneficio sea mayor. Los salarios, pérdida, ejemplo, los salarios, pérdidas mientras la persona estudia, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto, el hecho de dedicarme a estudiar y no trabajar implica de que tácitamente yo pierda en el día de hoy el salario. Pero ese costo, comparado con lo que a futuro me va a representar un mayor nivel de ingresos porque tengo un título, es obviamente manejable, no es un costo. Pero nuevamente ustedes pueden ver de que aquí el término marginal entra o está presente dentro de la toma de decisiones de. Tenemos acá 4. El cuarto principio, los individuos responden a los incentivos. El precio influye en la conducta y toma de decisiones. Eh, los poderes públicos, el incentivo genera eh, efectos directos e indirectos. De los compradores, en el caso de los costos, y de los vendedores, los. La conducta y la toma de decisiones tienen que ver en función de los incentivos. Yo como consumidor voy a tomar la decisión de comprar más, por ejemplo, cuando encuentro alguna promoción. Si de repente hay, hay una oferta, lo más seguro es que yo incremente mi demanda de un producto determinado. O por el contrario, si el precio de ese producto se incrementa, lo más seguro es que la demanda de esos productos se vean mermadas. En el caso de los vendedores, que es la otra orilla, los vendedores van a tratar de entregar más de un producto si es que sus beneficios son mayores. En cristiano, si el precio que les paga el mercado va a ser mejor. Si es así, ellos van a querer entregar mayor producto. Pero si de repente el mercado no está apreciando su producto y le están pagando menos, lo que van a hacer es tratar de entregar menos producto en el mercado. Se lo pongo de manera más sencilla. En el caso en el caso de los vendedores o los productores, donde yo les comentaba las imperfecciones de precio que se producían alrededor del mercado de los lácteos. Momento donde existía una gran producción de lácteos aquí en el Ecuador, tanto así que hizo caer el precio y que la gente que producía lácteos prefería simplemente botarlos en lugar de entregarlos al mercado porque el precio no les representaba. En ese momento lo que sucedía es que el productor prefería entregar menos producción porque no le representaba. Y de esa manera, teniendo menos producción, en algún momento poder tener un precio mayor dentro de. Pero nuevamente aquí ustedes tienen, o lo que se busca entender como el cuarto principio es que los individuos responden justamente a incentivos que se les pueden presentar. Quinto, quinto principio que tiene que ver con el comercio puede mejorar el bienestar del mundo, el intercambio de bienes provoca competencia, hace que también las empresas o las personas se especialicen en ciertas actividades y haya una mayor accesibilidad. Esto también, o este intercambio de bienes y servicios, provoca bienestar, una ganancia que se obtiene y una unión entre esos. Este hecho de comercializar, el hecho de relacionarnos con otros, básicamente lo que genera es ese beneficio. De manera muy sencilla, se lo ve, hay productos que otros tienen que nosotros elaboramos y productos que otros producen y que nosotros no tenemos. Ese intercambio ya mejora mucho, así de forma muy básica, mejora mucho o genera un beneficio para las partes que intervienen en el intercambio. El principio número 6, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar las actividades económicas. Eh, Creo que con ustedes todavía no hemos visto este tema del flujo circular de la actividad económica, pero en este mercado
la actividad económica, ¿qué se entiende como actividad económica? Si usted quiere un concepto, ya igual ya lo vamos a revisar más adelante, el concepto de actividad económica, cuando veamos flujo circular de la actividad económica. La actividad económica no es otra cosa sino que la interacción entre los agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes. En otras palabras, poner en práctica el concepto de la interacción entre los agentes económicos hace que se generen estas actividades de producción, distribución y consumo de bienes. Entonces, un mercado normalmente o un mercado contribuye a un buen mecanismo para organizar estas actividades económicas. En el sentido de que el mercado va a identificar quiénes son ofertantes, quiénes son demandantes, cuánto pueden entregar, cuánto van a consumir, a qué precio se va a entregar, a qué precio se va a consumir. Todo eso lo define la misma interacción del mercado. Así que me hace referencia aquí que los mercados constituyen un buen mecanismo para organizar esta actividad. Porque ahí claramente está definido quiénes producen, quiénes consumen, cuánto producen, cuánto consumen, a qué precio se produce, a qué precio se consume. Séptimo principio, los mercados no siempre funcionan de manera perfecta, la intervención del Estado puede mejorar los resultados. Eso ya también nos está quedando claro. Bien es cierto, es interesante el libre mercado, la interacción del mercado, pero se producen ciertas imperfecciones y en ese momento es necesario que el Estado entre a solucionar esas imperfecciones. Y el octavo principio, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes. Este principio también es muy sencillo de comprender. Si analizamos nuestra situación, nación, si nosotros queremos ser más ricos, deberíamos tener niveles de producción más altos. Y esos niveles de producción más altos generalmente están relacionados con mayor conocimiento, mayor tecnología, más eficiencia al momento de producir eh, y obviamente dando valor agregado. Nosotros logramos producir en mayor cantidad y de forma más eficiente el valor agregado, obviamente nuestros ingresos como país van a mejorar, van a, van a, van a aumentar. Eso nos permite ver también por qué existen diferencias entre uno u otros países. Nosotros vemos los países del tercer mundo, generalmente son países productores de materias primas, mientras que los países industrializados toman esa materia prima, la reconvierten y generan productos con valor agregado. Inclusive, ciertos países de esos generan conocimiento y generan tecnología, que tienen mucho más valor. El noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. La moraleja aquí es que si el Estado mete dinero, si el gobierno mete dinero a una economía, se aprecia el dinero como un bien, existe mucho ese bien y por ende el valor de ese bien baja. Ya no voy a necesitar para comprar lo que antes compraba una cantidad mayor de unidades monetarias. Eso se le conoce como inflación. El décimo principio, en corto plazo la sociedad enfrenta entre la disyuntiva de inflación y desempleo. Eso es lo que ocurre en el contexto. ¿Qué voy a preferir? Tener niveles de producción altos donde hay pleno empleo, hay bajo desempleo, pero en cambio hay niveles de inflación o niveles de precios que son altos. O lo contrario, tener niveles de desempleo bajo, es decir, mucha gente desempleada, pero en cambio precios más bajos. ¿En qué se tiene, qué es lo ideal? ¿Qué es lo que debería elegirse? Y esa es una disyuntiva a la cual se enfrenta, en el corto plazo se enfrenta la economía. De acuerdo, ¿se entiende estas diapositivas? ¿Preguntas, inquietudes tengan con relación a esto? ¿Se comprende? ¿Alguna inquietud? Los principios que hemos visto, niños y niñas, Está claro, profe. ¿está clarito? Qué belleza, han venido iluminados en este año nuevo. ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? ¿A alguien no le quedó claro algo de lo que expliqué acá? Les agradecería las preguntas que pudieran formularme. ¿No? ¿Ahí?
estamos aquí. Hemos revisado el número 1.4. Ya, ustedes pueden ver de que hay mucha más información dentro de esta carpeta. Les sugiero lean y revisen la información. Toda la información que ustedes tienen ahí está relacionada justamente con estos principios de economía. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Principios de economía, esto ya vimos. Esto también es importante revisar. Ya, bien, ya que estamos hablando de economía, es importante entender qué tienen en la cabeza los demás, cómo piensan. No porque ustedes lo vayan a hacer, no porque obviamente esto tiene relación con la materia, entender cómo se piensa desde el cerebro de un sujeto que está estudiando economía. Cada campo de estudio tiene su propia terminología y eso es obvio. Matemática tiene denominaciones o tiene conceptos como integrales, axiomas, espacios vectoriales. La psicología tiene también palabras muy particulares como ego, resonancia cognitiva. El derecho hace referencia a la ley, a la agravio. Todos estos ustedes pueden ver que son términos propios de cada una de estas materias. Y la economía igual. Estas palabras muy comunes para nosotros que estudiamos economía son, por ejemplo, la demanda, la oferta, el equilibrio, costos de oportunidad, incentivos, excedentes, pérdida de bienestar. Eh, Economía te entrena para pensar en términos de alternativas, eso ya lo vimos, porque somos sujetos tomadores de decisiones y al ser sujetos tomadores de decisiones, constantemente vamos a enfrentarnos a diferentes alternativas sobre las cuales tenemos que elegir. Esta forma de pensar en términos económicos también nos va a permitir a nosotros evaluar el coste de las elecciones individuales y sociales. Ustedes ya son conscientes, quizás ya lo eran, pero ahora quizás lo pueden ver de mejor manera, de que cada vez que yo tomo una elección, implica un costo detrás de eso. El hecho de ir a estudiar, como les decía, implica que voy a tener que dejar de trabajar. El hecho de trabajar puede implicar que ya no estudio. El hecho de dedicarme a estudiar puede ser que no me pueda enamorar. El hecho de estudiar un doctorado pues, puede implicar de que parte de los recursos que yo tenía para comprarme un carro ya no los voy a poder utilizar. Entonces, todo en la vida implica elecciones y esas elecciones generalmente tienen un costo. El hecho de decidir por algo tiene un costo. Y también el pensar en economía te prepara para examinar y entender cómo se relacionan los agentes y los incentivos. Nosotros también ya a esta altura entendemos de que generalmente los agentes económicos en una economía se mueven en función de incentivos. Nosotros vemos un mercado, la gente va a demandar más o las personas van a demandar más, siempre y cuando hay un precio adecuado. Si el precio es muy alto, van a demandar menos. Si el precio es bajo, van a demandar menos. Asimismo, un productor va a producir más o va a producir menos, por ejemplo, con incentivos relacionados al precio. Si el precio es mucho más alto comparado con una situación anterior, voy a querer como un productor producir más. De lo contrario, lo que va a suceder es que voy a querer producir. Entonces, la economía me entrena justamente para eso. La economía es una manera de pensar. ¿Por qué? Porque implica pensar de manera analítica, ¿sí? Todo con un orden, con una estructura y de manera objetiva. Hace uso del método científico, ¿no? Esto también ustedes lo han revisado y básicamente lo que implica es que todo tiene un orden, todo está racionalizado, hay formas de evaluar, hay formas de medir, hay formas de cuantificar, hay formas de demostrar. Utiliza modelos abstractos para ayudar a explicar cómo funciona el complejo mundo real. Esto de manera sencilla era lo que yo les decía, que a nosotros tenemos creaciones en nuestra cabeza que son los modelos, y esos modelos son creaciones abstractas, es decir, no existen en la realidad, existen en este mundo creado por nosotros, en nuestra cabeza,
Pero esos modelos nos sirven para poder explicar cómo ocurren las cosas en la realidad. Por eso es que me dice a mí que aquí que utiliza modelos abstractos, es decir, modelos no reales, modelos que están en mi cabeza, que salen de la cabeza de una persona y que a través de esos modelos trata de explicar la realidad. Desarrolla teorías, recoge y analiza los datos para evaluar esas teorías. Obviamente porque todo esto tiene que ver con método científico, análisis de conocimiento. Los economistas hacen suposiciones con el fin de que el mundo sea más fácil de entender. En ese complejo hecho de tratar de explicar la realidad con estos modelos abstractos, generalmente se plantean suposiciones. ¿Qué pasa si se mueve esta variable? Mientras el resto de variables permanecen constantes. Y de esa manera trata de explicar o trata de explicárselo. El arte en el pensamiento científico, es decir, qué supuestos hacer. Los economistas utilizan diferentes supuestos para responder a diferentes preguntas. Entonces, siempre se plantean suposiciones. Y esas suposiciones, recuerden que lo que yo también les decía, nosotros utilizamos modelos para explicar la realidad, pero esos modelos tienen limitaciones. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la realidad, movemos una variable y hacemos que el resto de variables no se muevan para poder entender qué es lo que pasa. Pero en el mundo real, a veces lo que sucede es que yo tengo varias variables y si se mueve una, puede ser que otras también se muevan. Y el mundo real es mucho más. Pero cuando nosotros analizamos como economistas, analizamos o tratamos de explicar algo, siempre planteamos suposiciones. Va a ocurrir esto siempre y cuando ocurra lo de acá. O se va a mover esta variable, pero mantenemos el resto de variables que sean constantes, que no cambien. Eh, los economistas utilizan modelos para simplificar la realidad con el fin de mejorar nuestra comprensión del mundo. En otras palabras, a través de los modelos se trata de explicar lo que ocurre en el mundo. Dos de los modelos económicos más básicos son el diagrama del flujo circular de la renta. Es un modelo visual de la economía que muestra cómo los dólares fluyen a través de los mercados, hogares y empresas. Ese ya lo vamos a revisar, es uno de los modelos que tenemos que revisar. Y el otro modelo que también tenemos que revisar son las fronteras de posibilidades de producción, que es un gráfico que muestra las combinaciones que una economía puede producir, dados los factores de producción disponibles de tecnología y producción. Entonces, teniendo factores de producción y esos factores siendo limitados, en esta frontera de posibilidades de producción, lo que se hace es mostrar cómo se dibuja una frontera al momento de combinar estos factores, que son limitados. Entonces, si yo quiero producir más de un determinado tipo de bien, voy a tener que utilizar más de un factor y menos de otro. Y eso me lleva a cierto nivel de producción. Y otras combinaciones que están dentro de la frontera también van a ser el resultado de la combinación de estos. Ya lo vamos a ver también más adelante. Eh, bueno, ¿qué más tenemos acá? Nuestro primer modelo, el flujo circular de la renta. Este flujo circular de la renta eh, no es otra cosa sino que un diagrama. En ese diagrama, generalmente lo que nosotros, a ver, para comprenderlo mejor, el flujo circular de la actividad económica es un dibujito, es un diagrama. Y lo que muestra es justamente cómo se produce la actividad económica. Yo les había dicho hace un momento que la actividad económica no es otra cosa sino que la interacción entre los agentes económicos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Primera cosa, ¿cuáles son los agentes económicos? Esos agentes económicos generalmente son las empresas, los hogares y el Estado. Es decir, que lo que yo voy a hacer al momento de presentar el flujo circular de la actividad económica es explicarle cómo las empresas, los hogares y el Estado interactúan entre ellos con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. En otras palabras, yo voy a mostrarle un gráfico que lo que hace es dibujar esas interacciones entre agentes económicos cuando estos agentes económicos buscan producir, consumir y distribuir bienes.
Entonces, siempre que ustedes escuchen el término flujo circular, ustedes lo van a relacionar con un gráfico. Ese gráfico, repito, muestra la interacción entre los agentes económicos. Ahora, eh, esos agentes, como les decía, son las empresas. Esas empresas producen y venden bienes y servicios. Hay otras que contratan y utilizan factores de producción. Los hogares también, ellos compran, por el contrario, hogares son generalmente demandantes y consumen bienes y servicios. Y estos hogares también poseen y venden factores de producción como el trabajo, porque dentro de los hogares están las personas. Esas personas son dueñas también del capital y son dueñas de la tierra. Y dentro de ese flujo también yo voy a tener mercados, entre ellos el mercado de bienes y servicios, empresas que venden y hogares que compran esa producción, y mercado de factores de producción, hogares que venden y empresas que compran eso. Ya esto también lo vamos a revisar más adelante. Bueno, aquí está un poquito esta relación que les manifiesto. Entonces aquí, este es el gráfico al que me refiero. Un flujo circular de la actividad económica no es otra cosa sino que un diagrama, un dibujo, que presenta la relación entre los agentes económicos. En este caso, hay dos agentes económicos que son las empresas y son los hogares. También puede participar el Estado. Ya vamos a ver, en las próximas clases les voy a explicar un poquito más este tema con la participación del Estado. Pero, repito, es un dibujo, es un diagrama, y este diagrama lo que presenta es justamente la interacción que ocurre entre agentes económicos. En este caso, en este diagrama, tengo empresas y tengo hogares. Ahora, este flujo o este diagrama muestra o está conformado por flujos de tipo real y flujos de tipo moneda. En los flujos de tipo real es todo aquello que no es dinero. Es decir, que las flechitas que sean de tipo real van a representar flujos que no tengan que ver con el dinero. Mientras que en la flechita verde, ustedes van a representar flujos monetarios, es decir, van a haber flujos de dinero ahí. Ahora, ¿cómo entiendo mejor este tema? Entonces, por ejemplo, los agentes económicos, los hogares. ¿Qué es lo que hacen generalmente los hogares? Hogares o una familia o el hogar, ¿cuál es la función principal dentro de una economía? Consumir. Es por eso que ellos compran y consumen bienes y servicios. Los hogares, la principal actividad que cumplen dentro de una economía es consumir. Son demandantes de los bienes y servicios que se producen en la economía. Ahora, estos hogares, al estar conformados por personas, esos hogares poseen también algo que se conocen como factores de producción. Aquello que me sirve a mí para poder producir. Esos factores de producción son el capital, el trabajo y la tierra. Es decir, que al haber personas, tienen el trabajo, porque esas personas sirven, o mejor dicho, venden su mano de obra. Son dueños de capital porque al haber personas, ellos también tienen a su disposición eh, bienes de capital, áreas como terrenos, o también el mismo dinero. Y también tienen la tierra, ¿no? Que son las extensiones que sirven para el pueblo. Es decir, poseen y también pueden vender esos factores de producción. Mientras que también hay otros agentes, en este flujo nos presentan el otro agente que son las empresas, y las empresas, el papel más importante que cumplen las empresas dentro de una economía es el de producir y obviamente vender los bienes y servicios que ellos van a producir. Y lo que hacen estas empresas, obviamente necesitan producir y para producir deben de contratar y utilizar los factores de producción. Es decir, necesitan a la gente, necesitan el dinero, necesitan las tierras, necesitan los edificios para poder producir. Entonces, repito, aquí en este gráfico, yo voy a presentar o vamos a tratar de entender cuáles son las relaciones que se producen entre estos dos agentes económicos, que son los hogares y las empresas. Recuerden que los hogares, el principal papel que tienen dentro
de la economía es consumir. Los hogares compran los bienes y servicios, consumen los bienes y servicios que se generan en la economía, y los hogares, al estar conformados por personas, tienen o disponen de factores de producción como el trabajo, el capital y la tierra. Las empresas, por el contrario, su principal papel dentro de la economía es producir. ¿Qué producen? Bienes y servicios. Y esos bienes y servicios obviamente los van a querer vender. Pero también para poder producir, esas empresas necesitan contratar personal, contratar mano de obra, es decir, pedírsela a los hogares, y también van a requerir otros factores de producción como el capital y la tierra, es decir, necesitan dinero, necesitan maquinaria, necesitan terrenos, necesitan edificios, todo aquello que sirva para producir. Ahora, eh, muy bien, ¿cómo se relacionarían entonces estos dos? Imagine lo siguiente. Si yo quiero presentarlo aquí a manera de ejemplo. Yo les había dicho de que hay flujos de tipo real y hay flujos de tipo financiero. ¿Ya? Y con esto termino. Solo tengan esto en la cabeza. Entonces, tengo dos agentes. Mi objetivo es poder graficar o poder presentar a través de un gráfico cómo se relacionan estos agentes, cómo interactúan entre ellos. Y para eso puedo presentar flujos de tipo real, flujos de tipo financiero. En el flujo de tipo real, cualquier cosa que no sea dinero. Y en el flujo de tipo financiero, todo aquello que sea dinero. Entonces, les pregunto a ustedes, si yo quiero mostrar un flujo real que se produzca entre los hogares y la empresa, ¿qué cosa podría entregar un hogar a la empresa que no sea, mejor dicho, que sea un flujo real, es decir, que no sea dinero? ¿Qué podrían entregar los hogares a la empresa? Vamos, Factor de producción. Trabajo. muy bien, Trabajo, factor de trabajo, producción. Mano de trabajo y obra. factores de producción. Excelente, muy bien. Para entenderlo mejor, imagine que yo pertenezco a un hogar y hay una empresa que elabora shampoos, ¿ya? Entonces, esta empresa que elabora shampoos, yo soy ingeniero químico y pertenezco a un hogar. Yo, al ser ingeniero químico, la empresa requiere un ingeniero químico para trabajar en la producción. Demanda mano de obra. Entonces, se puede producir un flujo desde los hogares hacia las empresas, entrega de mano de obra. Ustedes también, de manera perfecta, han analizado y no solamente pueden entregar mano de obra, sino que, por ejemplo, los hogares, yo podría ser dueño de un edificio que lo estoy alquilando, que lo necesita esta empresa para poder montar ahí sus laboratorios de producción, ¿no? O puede ser que también tenga un terreno que ellos necesitan para poder producir. Entonces, ustedes pueden ver que esos son ejemplos de flujos de tipo real que van, en este caso, de los hogares a las empresas. Ahora, pregunta para niños inteligentes. Ya con esta termino y mañana seguimos revisando todo este. Flujo de tipo real que se produzca entre las empresas y los hogares. Es decir, que salga de la empresa y vaya al hogar. ¿Qué podrían entregar las empresas a los hogares que no sea dinero? Servicio. Servicios básicos. Servicios. Servicios y qué más. Productos. Bien, perfecto. Pueden cosas que van desde la perspectiva real, que se entregan de las empresas a los hogares, en este caso, bienes y servicios. ¿De acuerdo? Mañana vamos, o ¿cuándo nos tocaría clase? Bueno, el día que nos toque clase, vamos a seguir revisando este tema. Vamos a ver un poquito de forma más detallada esto, para explicar lo que es el flujo circular de la actividad económica. Lo que quiero que guarden en la cabeza es lo siguiente, que siempre que les diga flujo circular de la actividad económica, se les viene a la cabeza una gráfica, un dibujo, un diagrama. Y ese diagrama, ¿qué es lo que va a presentar? La relación o las relaciones que se produzcan entre los agentes económicos, con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. ¿Cuáles son los agentes económicos? Hasta ahorita hemos visto dos, que son hogares y empresas, pero también está el Estado. Mañana vamos a ver el Estado y vamos a ver que entre ellos surge estas interacciones que justamente generan la actividad económica. ¿De acuerdo?
tengan solamente eso en mente, quizás algunos todavía no lo identifican bien, pero mañana o el día que nos toque clase, vamos a ver este tema y vamos a profundizarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Todos tienen asistencia. En todo caso, nos veríamos la siguiente clase si no hay alguna duda con lo que avancé hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe, una, Sí. rapidísimo. Con respecto al principio 1 y 2, están relacionados con la eficiencia y la eficacia al momento de tomar una decisión. Si tomo una decisión, elijo entre ser eficiente o eficaz, pero no puedo hacer las dos cosas. Esa es mi pregunta. O sea, sí puede ser eficiente y eficaz. Sí puede ser eficiente y eficaz. Eso debería ser lo aconsejable. O sea, eficiencia habla del buen manejo de los recursos. ¿Ya? Y el eficaz es cumplir el objetivo. Podría ser, por ejemplo, podría ser un vendedor y te dicen a ti, eh, tú podrías ser eficaz en el cumplimiento de tu objetivo. Te dice tu jefe, necesito que generes, vendas tantos miles de dólares, vendas $1000. ¿Ya? Bien, tú cogiste y vendiste $1000. Pero de repente en esa venta de $1000 tú no fuiste eficiente en el manejo de recursos porque gastaste, imagina, 2000 en todo lo que necesitaste para poderlo vender. En ese momento fuiste eficaz porque alcanzaste el objetivo, pero no fuiste eficiente porque no manejaste bien los recursos. Te pedían vender 1000 y tú, si bien es cierto, vendiste los 1000, pero necesitaste 2000 para poder vender eso. ¿Ya? En ese momento fuiste eficaz, alcanzaste el objetivo, pero no fuiste eficiente. La lógica acá es que se sea eficiente y se sea eficaz. Es decir, se alcancen los objetivos, pero se alcancen los objetivos con el manejo adecuado de los recursos. En la realidad, eso a veces no sucede. Y te pongo ejemplo a las instituciones públicas. Las instituciones públicas, por ejemplo, a veces entregan crédito. Lo que pasa con el crédito, ¿no? Siempre lo llevo al área que yo digo. Está diciendo el presidente que van a entregar el crédito del Banco Nacional de Fomento o al Banco Ecuador, van a entregarlo al 1%. Y generar ese crédito le cuesta 10% al Estado. Entonces, en ese momento, si bien es cierto, ellos entregan crédito, son eficaces, alcanzan el objetivo. Lo que es lo que sucede, no son eficientes porque para colocar un crédito de 1% están perdiendo 9 en el camino porque les cuesta 10 poderlo generar. No sé si sí. O sea, lo lógico debería ser que seas eficaz y eficiente. Alcances el objetivo, pero lo alcances con el mejor manejo de los recursos. Eso es lo que debería ocurrir. Y generalmente en economía a eso se debe propender. Ya, bueno. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna inquietud? No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, chicos, revisen este material, todo está publicado en la plataforma y seguimos trabajando en la próxima clase. Les agradezco y nuevamente ha sido un gusto volverlos a ver en este nuevo año. Pasen bien y buenas noches. Chao, profe. No, profe, Buenas noches, pase bien, profesor. cuídese.